sí, bienvenidos una vez más a La Réplica, al programa de entrevistas que realizamos, como ya saben, todos los martes. Y este 29 de octubre, pues vamos a hablar de diferentes temas, precisamente por el invitado, con el que contamos, que lleva muchísimas competencias dentro de la ciudad autónoma de Melilla: turismo, fomento, economía. Vamos a hablar precisamente con el consejero de Fomento de Economía, de Innovación Tecnológica, porque también hablaremos de esto, pero también es el vicepresidente primero de la ciudad autónoma de Melilla, Miguel Marín. Primero le damos la bienvenida. Marín, muchísimas gracias por venir aquí a La Réplica una vez más para hablarnos de diferentes asuntos. Muy buenas noches, encantado como siempre de estar en su casa. Consejero, bueno, vemos que ha tenido una agenda bastante apretada, sobre todo de cara a empleo, innovación tecnológica, que hablaremos más adelante, pero primero, también hablando un poco de economía, quería pedirle una valoración que la tiene evidentemente, y ya también lo expuso el presidente Imbroda este pasado fin de semana, sobre esas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre la aduana comercial, pero también una valoración de lo que dijo el presidente, que habló de que para él ese asunto está cerrado. No mostró ninguna esperanza al respecto de que la aduana comercial vuelva a abrirse, y dijo estar enfocado en mirar al norte, como se dice, y en establecer otras políticas, ¿no?, al respecto. Yo quería también, pues, una valoración del vicepresidente primero de la ciudad autónoma. Así es, realmente después de más de 6 años de cierre de la aduana comercial y del impedimento del tránsito de mercancías en régimen de viajero, cosa que aún sigue ocurriendo, que después de estos más de 6 años salga el ministro de Exteriores con las mismas palabras que hace 6 años, pues suena a tomadura de pelo, y por eso yo creo que los melillenses nos merecemos un respeto. Y el ministro de Asuntos Exteriores debe respetar a Melilla y debe respetar a los melillenses. Y por tanto debe hablarnos claro y no decirnos cada 2 o 3 meses lo mismo que llevamos oyendo de manera reiterativa durante más de 6 años. O sea, no es admisible. Ahí hay una posición de debilidad clara del gobierno de Sánchez, que lo detectó en el minuto 1 el gobierno de Marruecos. Prácticamente al mes, 2 meses de entrar en el gobierno de España, en Marruecos de manera unilateral decide cerrar la aduana comercial, con la callada por respuesta del gobierno de España, y a día de hoy seguimos igual. Por tanto, mire, falta de respeto hacia Melilla, hacia los melillenses, desidia, dejadez, abandono por parte del presidente Sánchez. Esos son datos objetivos y que lamentablemente tenemos que denunciar de esta manera. También digo que desde que formamos gobierno, hace 15 meses, estamos con la mirada puesta hacia un desarrollo de nuevo cambio de modelo económico de la ciudad, y que sea un cambio de modelo económico en el que dependiera de nosotros mismos. Hablo de nosotros como España, de nosotros como gobierno autonómico y de nosotros como gobierno a nivel nacional, como gobierno de España, que depende de España y de las instituciones españolas, ese cambio de modelo económico. No como ha ocurrido durante prácticamente los últimos 150 años, en el que nuestro modelo económico estaba basado casi exclusivamente en el tránsito de mercancías para abastecer a todo el hinterland de Melilla. Y bueno, pues de esta manera podremos conseguir un modelo económico sostenible, un modelo económico independiente de un tercer país, y un modelo económico que no esté al albur de lo que un día piense Marruecos que quiere hacer con la economía de Melilla. Es decir, las decisiones de Marruecos sobre la economía de Melilla deberían ser de cero. Y para eso necesitamos tener una economía independiente del gobierno de Melilla y del gobierno de España. Y en este sentido, y a estas alturas y tras estas opiniones, ¿cuál cree que debería ser el trabajo
igualmente del Gobierno de España conforme a Marruecos, porque al final somos países vecinos, somos frontera también con este país, porque precisamente el Partido Popular pues instó, ¿no? Al Gobierno a través de las Cortes a que fuera insistente, a que le exigiera a Marruecos que ponga en marcha estas aduanas. El Partido Socialista votó en contra en el Senado, presentó una enmienda en la que se instaba al diálogo. Entonces, aún así, ¿cuál cree que debería ser ahora el papel del Gobierno de España? Pero yo cuando hablaba de tomadura de pelo, al final los hechos acreditan esa tomadura de pelo. Es que se presente una enmienda después de más de 6 años instando al diálogo, y entonces ¿qué es lo que han estado haciendo durante estos más de 6 años? Que hemos venido reivindicando un mes sí y otro también esa reapertura de la aduana comercial, que hemos venido reivindicando un mes sí y otro también la exigencia del tránsito de mercancías en régimen de viajeros. O sea, ¿nos puede explicar la delegada del Gobierno qué ha estado haciendo hasta el día de hoy, mirando para otro lado y permitiendo ese abuso por parte del Gobierno de Marruecos? Es inadmisible. Y si el Gobierno de España es un gobierno débil, como lo está demostrando, y es un gobierno que está pensando hoy día más en resolver problemas personales, tanto de Sánchez como de su entorno y de su partido, en vez de resolver los problemas de España y de los españoles, como los que tenemos aquí en nuestra ciudad, pues si se ve incapaz y se siente un gobierno debilitado, lo que debería hacer es pedir ayuda a Europa, porque Europa sí tiene mecanismos de presión, Europa tiene un trato preferente con Marruecos, y desde Europa se le podría exigir a Marruecos que respetase esa aduana comercial que ha estado vigente durante más de 150 años y respetase ese régimen de viajeros que se respeta entre dos países colindantes en cualquier parte del mundo. Por tanto, si es incapaz de exigir a Marruecos, que lo haga a través de Europa. Consejero, ya vamos hilándonos un poco y ya doy paso a esos trabajos que se está haciendo desde la Ciudad Autónoma de Melilla, como bien decía, para que la ciudad fuese lo más independiente posible de nuestro vecino Marruecos. Se habla de hacer otro tipo de políticas y no, repito, como también dijo el presidente Imbroda, de mirar hacia el norte. Entiendo que dentro de esto están esos 3 ejes, ¿no?, de los que habla muchísimo la ciudad: turismo, universidad, innovación tecnológica, últimas tecnologías. ¿Hay algo más? ¿Hay algún impulso más? Y ya aprovecho para preguntarle cómo ve el avance en estos trabajos para cambiar la economía local. Bueno, estos son los 3 ejes estratégicos sobre los que estamos basando ese cambio de modelo económico de la ciudad, y ya los primeros pasos se están dando. En el área de turismo, en los próximos días daré datos concretos y precisos de la evolución tanto de alojamiento turístico como de llegada de turistas a través de los bonos turísticos. Y en el tema de innovación tecnológica estamos posicionando Melilla como destino de inversión, que es lo primero que hay que hacer para luego posteriormente poder recoger frutos, porque si nadie nos conoce, nadie conoce las singularidades fiscales de Melilla, difícilmente cualquier empresa pueda tomar una decisión de trasladar su residencia fiscal desde cualquier parte de España, de Europa o del mundo a Melilla, y por tanto el primer paso es dar a conocer esas singularidades fiscales. Y en el área del desarrollo de la universidad estamos viendo cómo estamos impulsando nuevas infraestructuras para uso universitario, como por ejemplo el local 33 de la estación marítima, que estamos hablando de 1.500 metros cuadrados, o próximamente la adjudicación de la obra de la rehabilitación del edificio de Correos, o como posteriormente se va a llevar a cabo una nueva residencia universitaria. Eso en cuanto a infraestructuras, pero también estamos aumentando el número de titulaciones universitarias. Entrará podología 2025-2026, entrará la ciencia de datos e inteligencia artificial, entrarán nuevos posgrados universitarios. En definitiva, estamos en tan solo 15 meses pues asentando esas bases de cambio de modelo económico que nos haga independientes de las decisiones que puedan tomar terceros países, como ha ocurrido hasta el día de hoy.
Consejero, ya que lo ha mencionado y vamos a ir desgranando, ¿no?, un poquito pues todos estos objetivos desde la ciudad autónoma. Edificio de Correos, hace poquito pues comentó que la adjudicación se la va a llevar pues la empresa Invesia, que también, ¿no?, está actuando en la ampliación del campus de Melilla. Entonces, esta empresa centrada, ¿no?, en lo que es la rehabilitación de espacios para uso universitario. Quería preguntarle, no dio fechas exactas, pero ¿se puede garantizar que en lo que queda de año 2024 se va a poner la primera piedra en el edificio de Correos? Debería ser así. Estamos pendientes, y eso se va a llevar a cabo en los próximos días, de verificación de la documentación de la única empresa que se ha presentado. Y si toda esa documentación es correcta, se procederá a la adjudicación de la obra y, por tanto, pues puesta en marcha de manera inmediata de esa rehabilitación. Quería preguntarle también, porque parece que se ha demorado un poquito, ¿no?, esta primera piedra. Se hablaba que si el mes de septiembre a lo mejor podría empezar. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, es un proyecto muy complejo que debe estar perfectamente redactado, supervisado, antes de sacarlo a la licitación, por una sencilla razón, porque de esta manera evitaremos riesgos durante la construcción del mismo. Es decir, cuanto más detallado esté un proyecto, más informado esté un proyecto, luego menos problemas habrá durante el desarrollo de esa obra, y ese ha sido básicamente el motivo. Quería preguntarle, y justo acabo de recordar una reivindicación y que así estuviese en el proyecto de la obra, en el que se garantizase la protección de estos árboles no tan maravillosos, tan grandes, ¿no?, que tenemos junto al edificio de Correos. Preguntarle por este asunto. ¿Se va a garantizar que se proteja bien estos árboles? Sí, no corre peligro, y de hecho está contemplado en el propio proyecto que esos árboles continúen, no afecta a esa rehabilitación. No, sí, me refiero, continuar estarán, pero que se pueda proteger a estos árboles durante las obras, me refiero. Eso es evidente y está recogido dentro del proyecto. Consejero, seguimos con más objetivos, con más gestiones, y de hecho ya también lo anunció el presidente Imbroda dentro de esta, no sé si era dentro de la modificación presupuestaria, pero independientemente se van a incluir 5 millones de euros más para bonos turísticos. Ha mencionado que iba a dar próximamente datos al respecto. Entiendo que ha mejorado la cosa, que va bien, y preguntarle, ¿esos 5 millones va a ser para todo el año 2025, y explíquenos un poquito, bueno, los objetivos dentro de estos bonos turísticos y si va a haber algún tipo de cambio? Esos 5 millones, en primer lugar, para poder terminar el ejercicio 2024 sin ningún sobresalto, es decir, queremos tener dinero suficiente para evitar que esos bonos turísticos queden paralizados, como ocurría con el anterior gobierno. Es decir, tenemos que hacer esa previsión y, por supuesto, habrá una cantidad importante de remanente que irá al 2025. Y en el 2025, en función de la evolución de esa venta de bonos turísticos, pues si hay que inyectar más dinero, se hará. Ya hemos dicho en más de una ocasión que estamos hablando de inversión, no de gasto. Estamos invirtiendo en bonos turísticos porque estimamos en torno a un múltiplo de 4 lo que invertimos, el retorno que tiene en nuestra ciudad. Estamos hablando de datos de gasto promedio de un turista en nuestra ciudad. Si uno hace los cálculos de la estancia media en nuestra ciudad y ese gasto medio que hace un turista en nuestro país, pues te sale que multiplicamos por 4 la inversión. Por tanto, es valga la redundancia, una gran inversión la que se hace a través de estos bonos turísticos para la economía y el empleo de la ciudad. Perdón, entonces estos 5 millones entran dentro de esta modificación presupuestaria, entiendo, ¿no? Se incluyen esos 5 millones para estos bonos. También, bueno, se mencionaba de que si se gestionase de otra forma, ¿no?, al parecer del Partido Popular y del Gobierno local, en cuanto a la obligación de servicio público, se comentó que no haría falta invertir tantos millones de euros. También hablaban de esto, ¿no? Es decir,
presumen de esta inversión, pero que evidentemente lo que pretenden es que se invierta menos y se tire por otra vía, con la obligación de servicio público en las líneas aéreas. Es una responsabilidad del Gobierno central los transportes, tanto aéreos como marítimos. Es su competencia y llevamos ya tiempo reivindicando que, al igual que hizo el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, incluyendo los presupuestos del 2018, una partida presupuestaria para las líneas de Almería, Granada y Sevilla, pues pedimos a este Gobierno, llevamos años ya pidiéndolo, que declare la obligación de servicio público en las líneas de Málaga y Madrid. ¿Y por qué las líneas de Málaga y Madrid? Porque son las más demandadas por los turistas y por los propios melillenses. En definitiva, apoyan que sean todas las líneas que tenemos por ahora desde Melilla a la península, o casi todas, que sean de OSP. Las que tenemos, mantener las que tenemos, mantenerlas. Más estas dos serían 5 líneas de obligación de servicio público y el resto que seguirán como están, porque realmente estamos hablando de en torno a un 65% de las personas que nos visitan lo hacen por Málaga y por Madrid. Al igual ocurre con el destino que utilizan los melillenses. Entre Málaga y Madrid supone en torno al 65% de plazas que se ocupan en avión. Y dado que son nuestros principales destinos para los melillenses y nuestros principales ciudades de origen para los turistas, pues hay que reforzarlo. Y qué mejor manera que reforzarlo que topar el precio del billete. Es que lo que no es de recibo es que una persona quiera venir de Madrid y si lo hace con poco tiempo de antelación, le puede costar el billete 1.000, 1.200 o hasta 1.400 euros, que se ha llegado a ver. Es una cosa totalmente desproporcionada. Y hacemos una reflexión que compartimos, que es, al igual que en los últimos 40 años en nuestro país, y concretamente en la península, se ha evolucionado de manera considerable en mejoras de carreteras, de autovías, de autopistas, de tren de alta velocidad, pues ya que esas inversiones no se han hecho en Melilla, pedimos al menos que se declare la obligación de servicio público en las líneas de Málaga y Madrid, porque con el coste de 1 kilómetro de AVE, se podría sufragar esa declaración de obligación de servicio público durante un año en las líneas de Málaga y Madrid. Por tanto, lo que estamos pidiendo, lo que estamos reivindicando, entendemos que es justo y además nos hace falta a Melilla y a los melillenses para poder evolucionar en nuestro desarrollo socioeconómico y, sobre todo, tener también la posibilidad, como tiene cualquier ciudadano que vive en la península, de trasladarse de una ciudad a otra a un precio razonable. Y es lo que pedimos desde el Gobierno de la ciudad. Ya se lo preguntaron, pero para recordar un poco que se estaba comentando que se iba a hacer, precisamente para topar los precios, una prueba piloto con la línea Madrid. Y usted comentó que la delegada del Gobierno debería ser clara en cuanto a los términos, ¿no?, de cómo se está haciendo ese trabajo. Entiendo que no ha recibido ninguna información por parte de delegación del Gobierno, del Ministerio de Transporte, sobre cómo se está haciendo estos trabajos para hacer una prueba piloto del tope de precios. No tenemos los detalles, pero sí, cuando el secretario general de Transporte nos explicó esta idea que querían poner en marcha, me temo que va a ser manifiestamente insuficiente el precio topado que van a poner al precio del billete. El precio topado del billete, creemos, y ya veremos ¿Cuál es ese precio? No quiero dar cantidad porque no lo comentaron de manera extraoficial. Vale. Vamos a esperar que oficialmente salga ese precio, pero intuimos que va a ser manifiestamente insuficiente y que el tope del precio máximo del billete en la línea de Málaga y Madrid que van a proponer no va a cubrir las expectativas que necesitamos. Pues a ver si dentro de poco también podemos saber, ¿no?, cuáles serían esas condiciones, ese precio tope, pero tenemos que continuar con más temas. Son muchos temas los que hay que tratar, y de hecho Miguel Marín hace no mucho pues estuvo en Colombia, en Medellín, pues en este Congreso Iberoamericano de Startups, y en el que, bueno, se destacó que parece que se está despertando, ¿no?, un interés y sobre todo
En cuanto a los nómadas digitales, para quien no conozca un poco este término, pues son trabajadores que realizan, y valga la redundancia, teletrabajo, ¿no? Pues prácticamente en cualquier parte del mundo, y eso es lo que parece que ha llamado la atención. Coméntenos un poquito qué es lo que se le trasladó, ese interés, cómo se vendió Melilla ahí en este congreso, y si se ve que se materializa, y también cuáles serían las ventajas, ¿no?, de que Melilla pues recibiera a nómadas digitales. Recordemos que al final esa atracción de trabajadores y bueno, requiere mucho trabajo al fin y al cabo. Sí, efectivamente fue una invitación realizada por el Congreso Internacional de Startups, se celebró la semana pasada en Medellín. Nos invitaron a ir a asistir a este Congreso Internacional. De hecho, sufragaron los billetes desde Madrid a Medellín, ida y vuelta, sufragaron los gastos de alojamiento, nos invitaron a ser protagonistas de este Congreso. De hecho, yo tuve en esos 2 días 3 intervenciones, intervención el primer día en 2 ocasiones, la primera de ellas con la máxima responsable del Ayuntamiento de Medellín del área económica y de innovación tecnológica, equivalente a una consejería nuestra aquí, y también con el exministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Luego tuve una segunda intervención a título individual sin ningún acompañante durante 15 minutos, y al día siguiente di una conferencia de 25 minutos explicando también pues esas singularidades fiscales de Melilla, y aparte de esas singularidades fiscales que ofrece Melilla como ciudad donde hay calidad de vida, porque las decisiones que toman tanto estos nómadas digitales como las compañías o los objetivos de esas compañías es que haya también algo que ofrecer a sus trabajadores o algo que disfrutar para esos nómadas digitales, cómo van a vivir en Melilla. Tuve la ocasión de explicarle la calidad de vida que hay en Melilla: 13 kilómetros cuadrados, buen clima, buena gastronomía, es un ambiente agradable, la gente es hospitalaria, buena conectividad. Cuando eres residente pagas mucho menos el precio del billete entre Melilla y Península. En definitiva, se trata de dar a conocer también otra parte, al margen de las singularidades fiscales, que miran muy mucho tanto los nómadas digitales como los ejecutivos y directivos de compañías. Y efectivamente, en esas ponencias que tuve la ocasión de dar y en esos encuentros que después del Congreso pues tuvimos ocasión de llevar a cabo, con reuniones con distintas asociaciones, distintos ejecutivos, pues realmente se vieron fascinados por todo lo que ofrece Melilla como destino de inversión. Al final el objetivo es ese, el primero de los objetivos es dar a conocer Melilla. El objetivo final, por supuesto, es atraer a estas empresas a nuestra ciudad, hacer lo posible para que estas empresas, estos nómadas digitales, se asienten en Melilla. Pero el primer paso necesario, imprescindible para ello, es el de posicionar Melilla como destino de inversión, ofreciéndole esas singularidades fiscales y ofreciéndole también calidad de vida a la persona que vive en nuestra ciudad. Entiendo que entonces han recogido bastantes contactos, que se puede garantizar que se va a materializar algo innovador en Melilla en este sentido. Lo que puedo garantizar es que el trabajo se hizo, y al final pues esto es como cuando uno quiere cultivar algo. Uno, cuando quiere cultivar un campo de olivos, echa la semilla y no debe pretender tener el olivo con las aceitunas al mes siguiente. Primero tendrá que echar la semilla, tiene que regarla, tiene que cuidar el campo, tiene que continuar con ese cuidado durante un tiempo, que florezca el olivo, que florezcan las aceitunas, y luego ya verá qué se hace con las aceitunas. Si vender las aceitunas de manera individual o hacer aceite. Aquí al final de lo que se trata es de abonar un terreno como es el de Melilla, que tiene las singularidades fiscales y los condicionantes para convertirse en destino de inversión, y esa posición tenemos que darla a conocer por todo el mundo. Y esto supuso una buena oportunidad para darlo a conocer.
Consejero, le preguntaba sobre esto porque también al final Melilla cuenta con bastante paro, con bastante desempleo, y también quería preguntarle por las políticas en cuanto a formación y trabajo para los ciudadanos melillenses. Repasando los últimos datos del paro, tenemos un poquito más de 8.700 parados, y 1.000 de estos, es decir, pues uno de cada 8 son menores de 25 años. 25 años ya es una persona bastante joven, y de 30 también. Pero bueno, así se desgranaba en los datos del Ministerio. Quería preguntarle también cómo se está trabajando, qué se va a garantizar también para la formación y el empleo para los jóvenes de Melilla. Ya pues se habla de atraer nómadas digitales, pero también cómo se trabaja para que la gente de Melilla pueda tener empleo de calidad y un lugar cómodo para vivir al final en su ciudad. Nos preocupan estos datos sin duda, y sobre todo viendo que hay muchos jóvenes que no tienen posibilidad de encontrar un empleo, y desde el gobierno de la ciudad estamos trabajando precisamente para que estos jóvenes que viven hoy día en nuestra ciudad tengan oportunidades de construir una vida en Melilla, que no necesiten irse de nuestra ciudad para encontrar un empleo. Ese proyecto de vida queremos que estos jóvenes lo hagan en su ciudad, que lo hagan en Melilla, y para ello pues ya estamos llevando a cabo programas de formación específica para estos jóvenes. Recientemente, la semana pasada, anuncié ese acuerdo de colaboración, ese convenio con la Escuela de Organización Industrial, que va a posibilitar que muchos proyectos de emprendimiento puedan ser apoyados y tutelados por profesionales, por expertos, para que al final esos proyectos cuajen y tengan viabilidad. Al final se trata de autoempleo y de generación de empleo si estos proyectos salen adelante, y también pues con esa formación que a través del área de promesas se está llevando a cabo en nuevas tecnologías, para que los jóvenes se preparen lo mejor posible y que estén disponibles para cuando empiecen a llegar empresas pues puedan contratar mano de obra de la propia ciudad. Hemos visto una evolución positiva en las empresas de juego online. Las empresas de juego online, a lo largo de estos 15 meses, hemos visto cómo han crecido en número de empresas asentadas en Melilla, y también en número de trabajadores. Estas empresas confían en el gobierno que hay, porque este gobierno apoya la industria tecnológica, apoya la formación en nuevas tecnologías, y lo que sí debemos hacer un ejercicio de trabajo conjunto con el sector privado para conocer al detalle cuáles son los perfiles profesionales que necesitan para sus empresas y formarlos a estos desempleados en esos perfiles profesionales. Consejero, también seguimos en materia de empleo, pero esta vez desde un trabajo de cara, que empieza desde la administración pública. Se anunció que también, dentro de esta modificación presupuestaria a la que hemos hecho mención anteriormente, se van a implementar 5 millones de euros, se reservan 5 millones de euros para un plan de empleo, a lo que hay que trabajar ya junto a la delegación del Gobierno. Preguntarle, ¿cuándo se va a comunicar oficialmente, si ya han empezado esos trabajos, ¿no?, para empezar a poner en marcha esto, que precisamente pues, ha habido bastante polémica con el tema de planes de empleo, tanto de la ciudad autónoma como de delegación, pero con este concretamente, ¿cuándo se va a empezar a trabajar al respecto? Bueno, yo en primer lugar diría que lo primero que debería hacer la delegada del Gobierno y los miembros del Grupo Socialista y del Partido Socialista, que han hablado mucho de ello durante estas últimas semanas, lo primero es reconocer que se han equivocado, que han cometido un error, que debido a ese error se van a tener que devolver 16 millones de euros, y en segundo lugar, además de reconocerlo, pedir perdón a los melillenses por ese error y por ese perjuicio que ha ocasionado a la economía de nuestra ciudad, y sobre todo ha ocasionado a miles de melillenses que estaban ilusionados por encontrar un puesto de trabajo, aunque fuese temporal, a través de estos planes de empleo, y no lo puedan hacer por esa falta de diligencia, tanto de la delegada del Gobierno como del Partido Socialista. Eso es lo primero que se debe hacer, porque uno, cuando está en política o en cualquier otra acción de trabajo de gobierno,
pues puede cometer errores, pero hay que reconocerlos y pedir disculpas cuando uno se equivoca. A día de hoy todavía no han pedido perdón ni han reconocido ese error. Nosotros con documentos desde el Gobierno hemos probado cómo hubo un error claro por parte de delegación de Gobierno en que se comunicó al Gobierno de la ciudad el 21 de diciembre el inicio de esos planes de empleo cuando, según una orden ministerial del Ministerio de Hacienda, le indicaba que como fecha máxima para justificar el inicio de los planes de empleo debería ser el 20 de diciembre. Por tanto, al día siguiente de cumplir el plazo fue cuando nos mandan la documentación de inicio del plan de empleo. Por tanto, está claro que el error es de ellos, es de delegación de Gobierno. Además de estos 5 millones de euros que se pierden de planes de empleo de la ciudad, se pierden 11 millones de euros también por culpa de la delegada del Gobierno. Y como digo, sigue sin pedir perdón. Pero bueno, esto ya dicho esto, porque pregunto por estos 5 millones que es. Dicho esto, pero es importante también comentarlo para que no se nos olvide, porque es un tema no menor. 16 millones de euros, 1.600 trabajadores afectados, estamos hablando de cantidades importantes y necesarias para la economía de Melilla. Dicho esto, nosotros mostramos desde un primer momento en la propia comisión del Servicio Público de Empleo que estábamos dispuestos a colaborar. La delegada del Gobierno ya dijo hace meses públicamente que no necesitaba el dinero de la ciudad y rechazó esa ayuda. En el SEPES, dentro del Servicio Público de Empleo, en esa comisión, a través de nuestro director general, ya se le ha expuesto una posibilidad para evitar que unas 500 personas se queden sin trabajar en este año, que es que hicieran, ya que han perdido los 5 millones de euros del 2024, del 2023 y han utilizado los del 2024 para pagar lo del 2023, pues ya que no tienen dinero este año, para evitar que 500 trabajadores se queden sin empleo, le hemos dicho, tramiten una convocatoria anticipada con cargo a los presupuestos del 2025 y podrá contratar esos 500 trabajadores. Además de lo que pueda hacer la delegada del Gobierno, que es su responsabilidad, el Gobierno de la ciudad ha previsto 5 millones de euros para reforzar pues, lo que ahora mismo es una debilidad, ¿no? Que estos planes de empleo, por esa incompetencia manifiesta, pues no se han llevado a cabo. Pues bien, el Gobierno quiere, a través de sus presupuestos, también ayudar y colaborar a que desempleados de Melilla tengan la oportunidad de encontrar un empleo, aunque sea durante unos meses, porque ese empleo es muy importante para esas unidades familiares que a día de hoy se encuentran sin ningún ingreso. ¿Pero hay alguna diferencia al respecto? ¿Es un plan de empleo más? Porque como se ha dado, ¿no? Se ha puesto dentro de esa modificación presupuestaria. ¿Es simplemente realizar un plan de empleo tal y como conocemos desde la ciudad autónoma con el trabajo de delegación del Gobierno? Claro. Evidentemente las competencias son estatales, es del Gobierno central y por tanto cualquier acción en políticas activas de empleo debería ir aprobada y supervisada por el Gobierno central, y nosotros estaremos en plena disposición de colaborar en todo lo que sea necesario por el bien de Melilla y por el bien de los melillenses, como es el caso. ¿Y con esta medida en concreto ya se han puesto en contacto con la delegación, con este plan de empleo de los 5 millones? No, aún estamos esperando a que se apruebe definitivamente y en ese momento estaremos en disposición de cualquier fórmula de colaboración que ayude a que ese dinero quede bien invertido en creación de estos puestos de trabajo a través de planes de empleo. Consejero, retomamos un asunto que, bueno, por las fechas que son, y es que se acerca el 1 de noviembre y volverá esa bonificación a las cuotas patronales a la seguridad social, ese 50%, eso sí, a los contratos indefinidos. Cuando se anunció esto ya, bueno, pues hubo críticas, ¿no? Que primero que se retrasase, que entrase en vigor el 1 de noviembre y que fuera simplemente para contratos indefinidos. Hubo muchas críticas también por parte del Partido Popular. Un partido político que de hecho la semana pasada pues presentó una proposición de ley en el Congreso pues instando, ¿no? a esa vuelta de esa bonificación tal y como estaba estipulada en el año 2004. Quería, bueno, pedirle una valoración con los datos de empleo, si ha tenido también un reciente contacto con la Confederación de Empresarios, que también, ¿no?, en su día fue bastante crítica al respecto.
Ya nos acercamos a ese 1 de noviembre. ¿Cómo ve las cosas? Y también con esta propuesta, precisamente, de su partido. Es una irresponsabilidad. Primero lo suprimieron. Luego, al cabo de los meses y de defender esa supresión de bonificación por parte de la delegada del gobierno, pues al cabo de los meses rectificaron. Pero rectificaron a medias, porque al final, cuando dejas a una parte de esa población susceptible de ser contratada, como son los temporales, al margen de la bonificación a la seguridad social, pues está claro que habrá menos posibilidades para que esas personas sean contratadas. Si algo funciona bien y lleva funcionando durante 20 años, ¿por qué lo toca? Si esa es la pregunta que debemos hacernos. Si va funcionando bien, si se está contratando a través de este sistema de bonificación, si los empresarios están contentos, los autónomos están contentos y se hace todo al agrado de todos, ¿por qué se modifica? Esta modificación al final lo que hace y lo que conlleva es inseguridad jurídica. Y cuando hay inseguridad jurídica, el empresario deja de contratar. Y al final, en un sector como el sector de comercio, de hostelería, donde hay épocas del año donde hay más actividad dentro de ese sector y donde se propiciaba esa contratación temporal, pues ahora si veo un empresario que le cuesta el doble los gastos de las cuotas patronales de la seguridad social que antes, pues se lo pensará muy mucho a la hora de hacer ese contrato temporal. En definitiva, estamos poniendo palos en las ruedas de la contratación laboral y por extensión estamos poniendo palos en las ruedas, están poniendo ellos, el gobierno central, palos en las ruedas por el desarrollo económico de la ciudad. Yo les pediría que reflexionen, que rectifiquen y que vuelvan al sistema de bonificación anterior que ha venido funcionando perfectamente durante 20 años. Que lo hagan por el bien de Melilla, por el bien de los melillenses y sobre todo por el bien de tantos desempleados que tenemos en nuestra ciudad y que están esperando una oportunidad para poder trabajar. Quería preguntarle también, ya para ir concluyendo, ¿también optan por dar un margen a ver qué ocurre con esta bonificación, con este cambio de nuevo a ese 50%, aunque sea solo contratos indefinidos, ver cómo se da en la ciudad al fin y al cabo, o se mantienen en que se tiene que volver al 2004? Si tenemos algo positivo, ¿por qué vamos a renunciar a algo positivo por algo peor que lo que teníamos? ¿Por qué? Si hacemos cambios, esos cambios deben ser para mejorar. Lo que no se entiende es cambio para dar una marcha atrás, para estar peor de lo que estábamos antes. Es inconcebible. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sentido común, y ya no solo en la gestión pública, sino en cualquier orden de la vida. Uno, si cambia, es para mejorar, no para empeorar. Y es lo que va a ocurrir con esta modificación. Va a haber un cambio, pero un cambio a peor, porque, insisto, una gran parte de esas contrataciones temporales que suceden en nuestra ciudad van a dejar de suceder por esa decisión errónea del gobierno de España, avalada y amparada inexplicablemente por una melillense como es la delegada del gobierno, que se conforma que su ciudad vaya para atrás en vez de hacia adelante y en vez de prosperar. Es inconcebible. Miguel Marín, vicepresidente primero de la ciudad autónoma. Ya tenemos que concluir esta entrevista, pero quería pues esta última valoración, ya que bueno, pues dentro de pocos días pues entrará en vigor esta modificación en cuanto a esos descuentos, ¿no? Esa bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Seguiremos preguntando a más responsables al respecto, pero muchísimas gracias por estas últimas declaraciones y gracias por su visita aquí a La Réplica. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Marín. Y ya pues nos despedimos, ¿no?, de esta entrevista que ha sido un poquito más extensa de lo habitual. Vamos a pasar a publicidad y después les vamos a dejar con la columna de Fidel Moga. Por mi parte, muy buenas noches y muchas gracias.